A bordo de un vapor mercante, las paradas en puerto no son un evento excepcional. Forman parte del ritmo mismo del viaje, tan necesarias como el carbón en las calderas o el agua en los depósitos. Cada travesía se organiza en torno a ellas. Antes de zarpar, el capitán ya conoce, o debería conocer, los puntos donde el barco se detendrá. Puertos comerciales, muelles industriales, pequeñas ciudades costeras donde la carga se intercambia con rapidez y sin demasiadas ceremonias. Todo queda registrado. Las rutas, los tiempos estimados, la naturaleza de la mercancía, incluso las condiciones del atraque, cuando se dispone de esa información. En el mar, la previsión es una forma de seguridad. Durante el viaje, la vida a bordo se ajusta a ese calendario. Las guardias se reparten, las tareas se repiten, y cada miembro de la tripulación aprende a medir el paso del tiempo, no por los días, sino por la distancia que separa una escala de la siguiente. Cuando un puerto se aproxima, el barco comienza a prepararse con antelación. Se revisan las amarras, se despejan las zonas de carga, se organizan los turnos para la maniobra. El contramaestre recorre la cubierta comprobando que todo esté en orden, mientras los marineros ajustan cabos y poleas con la precisión que da la costumbre. No hay prisa, pero tampoco margen para el descuido. El atraque exige coordinación. A medida que el barco reduce velocidad, las órdenes se vuelven más claras, más directas. Cada movimiento tiene su momento, y cada error, por pequeño que sea, puede complicar la operación. Desde el puente, el capitán observa. No interviene en cada detalle, pero nada ocurre sin que él lo sepa. Controla la distancia, la deriva, la respuesta del timón y, sobre todo, mantiene una atención constante sobre el entorno, porque no todos los puertos ofrecen las mismas condiciones. Algunos son amplios, bien señalizados, con tráfico constante. Otros, en cambio, son más modestos. Pequeños embarcaderos de madera, muelles desgastados por el tiempo, zonas donde la actividad es escasa y los recursos limitados. Pero incluso en esos lugares, el procedimiento es el mismo. El barco llega, se asegura, se realiza la carga o la descarga, a veces en pocas horas, a veces en una jornada completa. Durante ese tiempo, la tripulación mantiene sus funciones. Algunos permanecen a bordo, supervisando la mercancía o preparando la siguiente etapa del viaje. Otros colaboran en tierra, siempre dentro de lo necesario y sin alejarse demasiado. No es habitual que un mercante se detenga más de lo imprescindible. El objetivo no es permanecer, sino continuar. Y una vez completada la operación, el proceso se invierte. Se revisan las sujeciones, se asegura la carga, se preparan las máquinas y el barco vuelve al mar. Con el paso del tiempo, estas escalas dejan de percibirse como eventos distintos. Se convierten en parte del flujo del viaje. Una secuencia repetida que no requiere reflexión, solo atención. Sin embargo, en determinadas rutas, especialmente aquellas que se alejan de los grandes corredores comerciales, el capitán aprende a prestar una atención diferente. No porque el procedimiento cambie, sino porque, en ocasiones, el entorno lo hace. Y aunque la mayoría de las escalas se ajustan a lo esperado, hay otras que, aun cumpliendo con cada paso, resultan más difíciles de encajar dentro de lo habitual. Al cabo de varias travesías, uno empieza a reconocer cuando una parada no es como las demás. No hace falta que nadie lo anuncie. No hay órdenes distintas. No cambia el rumbo de forma evidente. Y, sin embargo, la atmósfera a bordo se transforma. Es algo sutil, casi imperceptible al principio. La conversación encubierta se vuelve más breve. Las bromas desaparecen sin motivo aparente. Y los hombres, incluso los más jóvenes,
parecen recordar de pronto que hay momentos en los que conviene no hablar demasiado. La tripulación de un mercante es, por naturaleza, práctica. Gente acostumbrada al trabajo duro, a la repetición, al cansancio. Pero también es gente que observa. Y en esos días, cuando el barco se aproxima a ciertas costas, observan más de lo habitual. El contramaestre, que normalmente dirige con voz firme, reduce el tono. Da las órdenes justas, sin añadir palabra de más. Los marineros cumplen sin preguntar, no por disciplina, sino por algo más cercano al acuerdo. Un acuerdo que nadie ha firmado. Hay quienes evitan mirar hacia la costa hasta que es estrictamente necesario. Otros, en cambio, no apartan la vista en ningún momento, como si intentaran confirmar algo que solo ellos sospechan. Y luego están los que ya han estado allí antes. Se les reconoce fácilmente, no por lo que dicen, sino por lo que dejan de hacer. No se acercan a la borda innecesariamente. No comentan lo que ven. Y cuando el barco reduce velocidad, simplemente continúan con su tarea, como si aquella parada fuera una más, aunque sus manos se muevan con una precisión ligeramente más tensa. Cuando la costa empieza a tomar forma, la diferencia se hace más evidente. Estos lugares no tienen el ritmo de un puerto normal. No hay señales claras de actividad. No se escuchan voces desde tierra. No hay movimientos apresurados. A veces incluso cuesta distinguir si hay alguien esperando. Las luces, cuando las hay, no siguen un patrón reconocible. No indican rutas, ni profundidades, ni zonas seguras. Simplemente están ahí. Y aún así, el barco se aproxima con total seguridad. Como si alguien en algún momento hubiera aprendido el camino. Y lo hubiera repetido tantas veces que ya no necesita confirmación. Durante la maniobra de atraque, la tripulación actúa con una coordinación casi silenciosa. Las cuerdas se lanzan, se tensan, se fijan. Pero hay algo distinto. Nadie intercambia miradas con tierra. Nadie saluda. Nadie intenta iniciar conversación. Es como si ambos lados, barco y costa, compartieran una comprensión tácita de que aquel no es un lugar para palabras. En ocasiones se realiza una breve descarga. Cajas, sacos, contenedores pequeños. Nunca en grandes cantidades, nunca con prisa. Y lo que se entrega, rara vez se menciona después. Tampoco se inspecciona en exceso lo que se recibe. El intercambio ocurre, se completa, y deja de existir en cuanto el barco se separa del muelle. Los marineros más nuevos suelen intentar observar más de lo debido. Es natural. Buscan rostros, estructuras, señales que les permitan encajar aquel lugar dentro de algo conocido. Pero pronto aprenden, no porque alguien se lo diga directamente, sino porque comprenden que insistir en mirar no aporta respuestas, solo incomodidad. Y esa incomodidad se extiende, no de forma brusca, no como el miedo que uno siente ante una tormenta. Es algo más contenido, más persistente, como si el aire mismo del lugar no terminara de pertenecer al mundo al que están acostumbrados. Cuando el barco finalmente se separa de la costa, la tensión no desaparece de inmediato. Permanece durante un tiempo, en los pasillos, en la cubierta, en las miradas que se evitan durante las primeras horas de navegación, hasta que, poco a poco, el ritmo habitual regresa. Las conversaciones vuelven. Las risas, aunque más bajas, reaparecen. Y la tripulación retoma su forma habitual. Pero siempre hay un detalle. Algo pequeño. Un gesto, una pausa, una mirada perdida hacia el mar abierto, que indica que todos, de algún modo, son conscientes de lo mismo. Que algunos puertos no están hechos para ser recordados con claridad. Y que, aún así, nadie a bordo parece sorprendido de haber estado allí.
Después de varias travesías, uno comprende que no todas las reglas a bordo están recogidas en los manuales. Algunas no se enseñan, no se explican durante la formación, ni siquiera se mencionan en voz alta, y, sin embargo, se cumplen con una precisión que rara vez se ve en las normas oficiales. El capitán no las dicta, el contramaestre no las anuncia, pero ambos las respetan, y eso por sí solo suele ser suficiente. En las rutas habituales, todo funciona de manera clara. Cada orden tiene un motivo, cada procedimiento, una lógica. Pero cuando el barco se aproxima a ciertos puntos de la costa, esa claridad se vuelve más difusa. No desaparece, no se rompe, simplemente se adapta. El contramaestre, que en otras maniobras recorre la cubierta marcando el ritmo con voz firme, en estas ocasiones limita sus indicaciones a lo imprescindible. No porque falte autoridad, sino porque no parece necesario añadir nada más. Los marineros ya saben qué hacer y, sobre todo, saben qué no hacer. No se acercan a la borda más de lo necesario. No se detienen a observar la costa durante más tiempo del estrictamente útil. Y, cuando trabajan, lo hacen con una concentración que no admite distracciones. No hay advertencias, no hay correcciones. Es una comprensión compartida, un acuerdo que se transmite sin palabras. El capitán, desde el puente, mantiene su posición habitual. Su tarea no cambia en apariencia: controlar el rumbo, supervisar la maniobra, asegurar la estabilidad del barco. Pero su atención se reparte de otra forma. No solo observa la distancia o la deriva, también observa a su propia tripulación. Comprueba que cada uno permanezca en su lugar, que nadie se aparte del procedimiento, que la operación se desarrolle sin desviaciones. No interviene, no suele ser necesario, porque incluso los más nuevos, tras una o dos de estas escalas, aprenden rápidamente a ajustar su comportamiento. Al principio, siempre hay curiosidad. Alguno mira más de la cuenta. Otro intenta distinguir detalles en la costa. Incluso hay quien, en voz baja, formula preguntas que no llegan a terminarse. Pero esas conductas no duran. No porque alguien las prohíba directamente, sino porque dejan de tener sentido. La respuesta, si existe, no se encuentra mirando más tiempo. Y eso, tarde o temprano, se entiende. Durante las operaciones de carga y descarga, la diferencia es aún más evidente. En un puerto habitual, cada objeto se revisa, se registra, se organiza. Hay un flujo constante de información. Aquí no. Las cajas se manipulan con cuidado, pero sin inspección innecesaria. Se trasladan, se colocan, se aseguran, y eso es todo. El contramaestre supervisa el proceso con la misma atención que siempre, pero sin detenerse en los detalles que en otras circunstancias habría revisado personalmente. No es descuido, es criterio. Las maniobras se realizan con eficacia, pero sin precipitación, como si existiera una duración implícita que conviene respetar. Ni demasiado rápido, ni más lento de lo necesario. El equilibrio exacto. Cuando la operación termina, el regreso al barco se hace sin demora. No hay recorridos innecesarios por tierra. No hay pausas. Y una vez a bordo, cada uno retoma su puesto sin comentarios. El capitán ordena la salida. El contramaestre ejecuta. Y el barco se separa del muelle con la misma serenidad con la que llegó. Es entonces cuando, en apariencia, todo vuelve a la normalidad. Pero hay un detalle que se repite. Durante las primeras horas tras la partida, la cubierta permanece más silenciosa de lo habitual. Las conversaciones regresan poco a poco, como si necesitaran tiempo para recuperar su lugar. Nadie comenta lo ocurrido, no porque se haya establecido una prohibición,
sino porque no parece haber nada que añadir. Y sin embargo, todos actúan como si hubieran seguido un conjunto de instrucciones muy concretas, como si cada uno conociera su papel en algo que no requiere explicación. Con el paso del tiempo, estas normas dejan de percibirse como algo extraño. Se integran, se asumen y pasan a formar parte de la rutina, igual que las guardias, las maniobras o las escalas registradas en el cuaderno de bitácora. Porque en el mar hay procedimientos que se aprenden y otros que simplemente se adoptan. Y una vez adoptados, resulta difícil recordar en qué momento dejaron de parecer ajenos. No todos los puertos extraños se parecen entre sí. Algunos, con el tiempo, se integran en la memoria del viaje. Se recuerdan como lugares incómodos, sí, pero reconocibles. Se aprenden, se aceptan y en ocasiones incluso se esperan. Pero hay otros que no encajan. No desde la distancia, sino desde el primer instante en que el barco comienza a aproximarse. El capitán lo percibe antes de poder definirlo. No es una cuestión de cartas náuticas, ni de señales malinterpretadas. La ruta es correcta, el rumbo preciso. Y aún así, hay una sensación clara, difícil de justificar, que el destino no forma parte del trayecto. Desde el puente, la costa se perfila como cualquier otra, oscura, indefinida, apenas sugerida entre la niebla y la noche. Pero hay algo en su disposición que no termina de asentarse en la mirada. Las distancias parecen variar levemente al observarlas. Las formas no se fijan del todo, como si el lugar no estuviera pensado para ser contemplado durante demasiado tiempo. El contramaestre no pregunta, no ajusta su comportamiento más allá de lo necesario. Da las órdenes habituales con la misma voz contenida que en otras escalas, pero sin añadir matices. La tripulación responde, sin duda, sin vacilación. No hay curiosidad. No hay intentos de observar más allá de lo imprescindible. Nadie busca comprender, como si esa necesidad hubiera desaparecido en algún punto anterior del viaje. La maniobra se ejecuta con una precisión inusual, más limpia, más directa, como si cada movimiento estuviera anticipado antes incluso de comenzar. Las cuerdas encuentran su lugar sin corrección. Los tiempos encajan sin ajuste. Y durante todo el proceso, nadie parece realmente presente en lo que está ocurriendo. No por distracción, sino por una forma distinta de atención, más estrecha, más contenida, suficiente para cumplir, pero no para cuestionar. El intercambio, si lo hay, se realiza sin interrupciones, sin revisión, sin necesidad de confirmación, y cuando termina, el barco se separa del punto de atraque con la misma facilidad con la que llegó. Demasiada facilidad. Durante unos instantes, ya en movimiento, el capitán mantiene la vista en la costa, no para observarla, sino como quien verifica algo que no espera encontrar. Pero el lugar no ofrece respuestas, porque no parece diseñado para hacerlo, y a medida que la distancia aumenta, ocurre algo sencillo. El puerto deja de percibirse, no se oculta, no se disuelve, simplemente deja de ocupar un lugar claro en la memoria inmediata, como si nunca hubiera estado del todo presente. Horas después, la rutina regresa. El contramaestre retoma su tono habitual. Los marineros vuelven a conversar. Las tareas se suceden sin interrupción. Pero hay una diferencia. Nadie menciona la escala. No porque se evite el tema, sino porque no parece haber nada que recordar con precisión. El cuaderno de bitácora recoge el trayecto, las horas, las condiciones del mar, la carga, todo está en orden. Y, sin embargo, hay tramos que no terminan de fijarse del todo. No como errores, no como ausencias, sino como espacios que no requieren ser completados.
Con el paso de los viajes, el capitán aprende a reconocer otra cosa. No solo los puertos en los que el barco se detiene, sino aquellos ante los que no lo hace. Costas que aparecen durante un instante en el horizonte, con una forma que no corresponde a ningún registro. Lugares hacia los que el barco no se dirige, aunque la línea del viaje podría permitirlo. No hay órdenes que los eviten, no hay correcciones de rumbo. Simplemente no forman parte de la ruta, y nadie a bordo parece considerar necesario que lo sean, porque en el mar no todo lo que existe está destinado a ser alcanzado, y no todo lo que se alcanza debe ser recorrido de nuevo. Con el tiempo, estas diferencias dejan de generar inquietud, se integran, se aceptan, como tantas otras cosas que, en tierra firme, resultarían difíciles de justificar. Pero en el mar, donde la repetición convierte lo extraño en costumbre, hay una idea que termina por imponerse. No todos los destinos forman parte del viaje, y algunos solo aparecen lo suficiente como para no ser olvidados del todo.